Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre HDL colesterol, cuanto más alto mejor. Vamos a hablar sobre la controversia que existe sobre las estrategias para aumentar HDL colesterol, sus resultados clínicos y los planteamientos a futuro. Como veremos, entonces, en el caso del HDL, no siempre cuanto más alto es mejor. Mi nombre es Miguel Contreras y soy médico internista. Antes de comenzar, quería presentarles nuestro nuevo curso dentro de la plataforma del traductor médico, nuestro nuevo curso para el 2022, que se llama Guías de Medicina Interna en el 2022, avalado por el Foro Internacional de Medicina Interna y por la Sociedad Venezolana de Medicina Interna. Aquí pueden ver entonces un resumen de los puntos de los cuales vamos a hablar: hipertensión, dislipidemia, diabetes, evento vascular cerebral, falla cardíaca, enfermedad renal crónica, hígado graso y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Como novedad también, dentro de este curso, las personas van a tener a su disposición una app que resume todo el contenido del curso y la van a tener a disposición en su celular. Nuevamente, entonces los invito a inscribirse a este curso, forma parte de la plataforma del traductor médico. La información para la inscripción de este curso está en la descripción del video y van a tener el link de acceso también, y tienen la dirección de la plataforma. Estamos a su disposición para inscribirse dentro de este curso. Iniciando entonces con el tema que vamos a discutir, el planteamiento entonces es: HDL colesterol siempre es bueno. Y vamos a revisar lo que nos dicen los estudios anteriores. Vean ustedes que más o menos siempre se ha planteado que niveles muy bajos de HDL de colesterol, tanto en hombres como en mujeres, se asocian con mortalidad y eventos cardiovasculares. Sin embargo, en niveles muy elevados del HDL colesterol, tanto en hombres como en mujeres, también se asocian con eventos cardiovasculares y mortalidad. Entonces, tenemos que niveles muy extremadamente altos de HDL colesterol, niveles muy elevados de HDL colesterol, pudiera estar asociado con mortalidad. Entonces vemos que ese aumento en la mortalidad, esa curva en U propia del HDL, pudiera estar asociado, entre otros factores, a lo que se llama, y veremos posteriormente, el HDL disfuncional. Se ha planteado desde hace mucho tiempo en estudios observacionales que niveles altos de HDL colesterol pudiera proteger contra diferentes patologías: enfermedades infecciosas, enfermedades autoinmunes, cáncer, diabetes tipo 2, enfermedad renal, pulmonar y más reciente con Alzheimer. Sin embargo, esos estudios observacionales, la evidencia no se ha visto en estudios en los cuales se realiza tratamiento farmacológico para aumentar el HDL. Eso no se ha observado, la disminución de la mortalidad, y tampoco en los estudios genéticos. Entonces, que en los estudios observacionales, como dijimos anteriormente, lo que se ha planteado es que si elevamos el HDL colesterol, pues vamos a disminuir eventos cardiovasculares, pero los estudios con medicamentos que aumentan HDL colesterol no han demostrado esta relación. Es más, los llamados estudios genéticos y de los estudios de aleatorización mendeliana, donde buscamos cambios genéticos que aumenten HDL colesterol, esos cambios que aumentan HDL colesterol no se han visto asociados con disminución de mortalidad y eventos cardiovasculares. Entonces, desde hace tiempo se ha planteado que niveles bajos de HDL colesterol pudiera estar asociado con altos niveles de triglicéridos o de remanente de colesterol o factores de confusión. Entonces, lo contrario, altos niveles de HDL colesterol con aumento de mortalidad pudiera estar asociado a variantes genéticas, o entonces uno de los principales puntos es la disfunción del HDL, es decir, que hay un aumento de HDL pero es disfuncional, no funciona de manera adecuada. HDL colesterol funcional versus disfuncional. Dentro de las propiedades que se le han atribuido al HDL colesterol está facilitar la salida de colesterol, el flujo de colesterol de la célula, las características antiinflamatorias y antioxidativas del HDL, la capacidad de vasodilatación y de reparación del endotelio propia del HDL. Ahora bien, veamos el proceso de formación de la partícula de HDL.
A partir de un precursor que es pre-beta HDL, ese pre-beta HDL se dirige a la pared arterial, donde está la aterosclerosis, y a través de un transportador llamado ABCA1 toma el colesterol del macrófago que está en la pared arterial. De esa forma, el HDL se transforma en una partícula madura y esa HDL con los ésteres de colesterol se dirige al hígado. Se pone en contacto con un receptor llamado SRB1 y al entrar en contacto con el hígado, a través de ese receptor SRB1, los ésteres de colesterol son removidos y eliminados por vía biliar. Ahora bien, todo esto que hemos comentado son características propias de una partícula de HDL sano. Son las que tienen mayor tamaño, son las que transportan mayor cantidad de colesterol y una característica importante, tienen mayores cantidades de ApoA1. Pero diferentes factores como la diabetes, el tabaquismo, la infección, el estrés oxidativo, el envejecimiento y hasta la misma dislipidemia, a través de un factor llamado ApoC3, de una proteína llamada ApoC3, transforman esa partícula de HDL sana en una partícula de HDL disfuncional. Esa partícula de HDL disfuncional entonces cambia totalmente su rol y puede convertirse en una partícula proinflamatoria y proaterosclerosis, como veremos a continuación. Entonces, dijimos que el mismo ambiente de dislipidemia puede transformar a la HDL funcional en HDL disfuncional. Veamos este estudio, entonces, en pacientes vemos el flujo, la capacidad de sacar colesterol de la placa de ateroma. Vemos entonces que los pacientes con colesterol normal tienen mayor capacidad de remover el colesterol de la placa que si el paciente tiene hipercolesterolemia. Es decir, que la hipercolesterolemia la hipercolesterolemia en sí hace disfuncionar a la partícula de HDL. Hablemos entonces de la relación de HDL y una proteína llamada, una fracción proteica llamada ApoC3. ApoC3 es una fracción que se ha relacionado con hipertrigliceridemia, aumento en la cantidad de remanentes de colesterol y aumento del riesgo cardiovascular, y se relaciona con un aumento en la acumulación de partículas aterogénicas en la arteria, en inflamación endotelial e incremento de efectos o de eventos trombóticos. Veamos entonces cuál es el papel de ApoC3. Vimos entonces anteriormente cómo se formaba la partícula de HDL y dijimos que la partícula de HDL con los ésteres de colesterol se dirigía hacia el hígado y se ponía en contacto con el receptor SRB1 para que de esa forma, al ponerse en contacto, los ésteres de colesterol pasan al hígado y son eliminados a través de la bilis. Ahora bien, lo que se ha determinado es que ApoC3 va a bloquear a ese receptor llamado SRB1 y al bloquear a SRB1, entonces se va a impedir la excreción del colesterol a nivel hepático. Entonces, en un ambiente donde haya mucho ApoC3, se bloquea el medio a través del cual el HDL puede sacar el colesterol, eliminar el colesterol a través de la vía hepática, a través de la bilis. ¿Y cómo lo hace? Inhibiendo al receptor SRB1. Bien, entonces aquí los reportes, los estudios, entonces vemos que esto es capacidad de sacar colesterol, capacidad de flujo, capacidad de transporte reverso, versus los niveles de ApoC3. Y mientras mayor es el nivel de ApoC3, menor es la efectividad de la HDL para remover colesterol de la pared arterial. Vemos nuevamente entonces la relación directa entre mayor ApoC3, menor efectividad de la HDL. Hablemos entonces ahora de una estrategia farmacéutica que se ha utilizado para aumentar los niveles de HDL colesterol que se llama inhibición CETP. La inhibición CETP y su relación con HDL. Hablemos entonces de CETP. CETP es una proteína que se encarga de la transferencia de ésteres de colesterol. En este caso, CETP se encarga de tomar los ésteres de colesterol que están en la partícula de HDL y transportarlos a la LDL. Al transportarlos entonces a la LDL es recaptada por los receptores de LDL a nivel hepático. Tenemos que también, otro mecanismo es para la salida de los ésteres de colesterol,
como vimos anteriormente, ya lo hablamos, es que los ésteres de colesterol sean tomados de la HDL y al ponerse en contacto con el receptor SRB1, esos ésteres de colesterol pasan directamente al hígado para ser eliminados por vía biliar, como lo vimos anteriormente. La consecuencia de la acción de esa proteína de transferencia de ésteres de colesterol, la consecuencia de su acción es que disminuyen los niveles de HDL, aumentan la degradación de la partícula de HDL, disminuyendo así sus niveles. Ahora bien, cuando se inhibe a esa proteína de transferencia, a CETP, lo que sucede entonces es que los ésteres de colesterol no pueden salir de la HDL hacia la LDL y no pueden ser eliminados y la LDL no es recaptada a nivel de su receptor. Y entonces, como consecuencia de ello, los ésteres de colesterol van a ir directamente al hígado por el receptor SRB1. Como consecuencia de todo lo que hemos nombrado, va a haber un aumento en los niveles de HDL por aumento en la recirculación y formación de nuevas partículas de HDL. Es decir, que la consecuencia final de todo ello, de la inhibición de la CETP, es que aumenta los niveles de HDL. Ahora bien, los medicamentos, la línea de medicamentos llamados inhibidores CETP, en este caso el primero que apareció, que se llama torcetrapib, son medicamentos entonces que inhiben farmacológicamente la CETP. Al inhibir entonces CETP, dijimos entonces que los ésteres de colesterol no pueden pasar de la HDL a la LDL y que los ésteres de colesterol pasan al hígado directamente por SRB1. Todo ello va a aumentar la recirculación y la formación de nuevas partículas de HDL. Entonces, la consecuencia final de la inhibición de CETP es aumento de los niveles de HDL. Vean entonces ustedes acá que los estudios clínicos donde se han utilizado este tipo de medicamentos, los inhibidores CETP, entonces hay un aumento importante hasta de un 61% de los niveles de HDL. Pero en los estudios clínicos donde se ha utilizado este tipo de medicamentos, torcetrapib, en este caso asociado con la atorvastatina, hubo un incremento en la mortalidad. Es decir, que a pesar de que aumentaron los niveles de HDL, hubo un aumento entonces en la mortalidad. ¿A qué se debe ese aumento de la mortalidad con el uso de este tipo de medicamentos? Bueno, existen muchas teorías pues, como efectos propios del medicamento, pero se ha planteado entonces que este tipo de medicamentos aumentan los eventos cardiovasculares. Se ha buscado desde hace tiempo la razón por la cual los inhibidores STP, a pesar de que suben los niveles de HDL, aumentan la mortalidad. Recientemente, en este año 2022, entonces tenemos un estudio que revela que este tipo de medicamentos, inhibidores CETP, en este caso torcetrapib, entonces torcetrapib y evacetrapib, son dos inhibidores CETP, entonces a pesar de que aumentan los niveles de ApoA1, también aumentan los niveles de ApoC3. Entonces, al aumentar los niveles de ApoC3 producen una HDL que es disfuncional. Recordemos entonces que al aumentar los niveles de ApoC3, entonces vamos a impedir la salida del colesterol a nivel hepático. Entonces, tenemos una partícula de HDL que es altamente disfuncional. Entonces, tenemos que los inhibidores CETP, en este caso torcetrapib y evacetrapib, ambos aumentan HDL, pero también aumentan los niveles de ApoC3. Por lo tanto, esta partícula de HDL de esta forma actúa de manera disfuncional y aumenta el riesgo cardiovascular. En conclusión, las principales conclusiones que tenemos entonces es, en este caso, que el HDL continúa siendo un biomarcador para predecir riesgo cardiovascular. Múltiples estudios nos dicen, bueno, que el aumento del HDL pudiera ser beneficioso. Hay los estudios, los mecanismos que nos dicen que actúa para sacar el colesterol de las arterias y que tiene cualidades antiinflamatorias, vasodilatadores, pero sin embargo, el aumento del HDL hasta ahora con las estrategias que se han utilizado no ha demostrado ser beneficioso. Y recordemos entonces que niveles muy elevados de HDL actúan como una curva en U. Entonces,
Es un biomarcador, pero hasta ahora las estrategias que se han utilizado para aumentar HDL desde el punto de vista farmacológico no han demostrado su efectividad. De forma tal, entonces, que la estrategia, la estrategia hasta ahora ha sido tratar de disminuir el riesgo cardiovascular aumentando la cantidad de HDL, pero probablemente la estrategia de aquí en adelante sea, antes que aumentar los niveles de HDL, es mejorar la función, la efectividad de la partícula de HDL. Muchas gracias por su atención y los invitamos entonces a suscribirse a nuestros cursos. Tenemos el curso entonces de las guías del 2022, la guía de medicina interna 2022 y la información, el link para ingreso a estos cursos se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias por su atención.